El primer plano de Parasite muestra unos calcetines secándose bajo tierra, en un sótano con una ventana a ras de suelo. Las prendas pertenecen a los miembros de la familia que habitan en ese búnker. Por fuera, y con un cambio de foco, observamos una congestionada avenida repleta de basura. Con un elegante movimiento de cámara, su director, Bong Joon-ho, desciende hasta Ki-woo, que intenta encontrar un Wi-Fi sin contraseña para navegar en la red. Con solo un plano, su director ya nos contó el dilema principal de sus protagonistas. Con solo un plano, el cineasta ya planteó el terreno sobre el que va a construir su obra maestra, en apenas 40 segundos. Lev Kuleshov pasó a la historia del cine por el célebre efecto que lleva su nombre. Sus estudios realizados en su laboratorio psicológico del cine van más allá y contienen interesantes contribuciones. Entre estos se encuentra su idea sobre la geografía creativa, que básicamente consiste en crear un nuevo espacio mediante la organización del material y su tratamiento cinematográfico, es decir, a partir del montaje. Es así que un par de personajes que no comparten espacio pueden mirarse gracias a la magia del corte. El espacio se construye en la mente del espectador a través de la combinación de los planos. Para que el público logre completar esa forma, necesita, según el teórico Jan Mitry, establecer relaciones entre lo que observa y lo que conoce. O en pocas palabras, apelar a la memoria. Esto aunado a que las partes, es decir, los planos separados, se asocian con un todo. El espectador termina por construir una lógica en torno a las imágenes y las une para construir un espacio inexistente. Esta premisa será utilizada por el director surcoreano, por medio no solo del corte, sino de otros recursos que abordaremos más adelante. Y es quizá una de las razones por las que Parasite se hizo acreedora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cine de Cannes. Bong Joon-ho transita constantemente de la comedia a la tragedia con brillante sutileza. Ese manejo de tonos ya es uno de sus sellos característicos. Este lo coloca dentro de una lista de grandes directores que han puesto en alto la nueva ola de cine surcoreano como Park Chan-wook, Kim Ji-woon, Lee Chang-dong, entre otros. A este movimiento se le conoce como Hallyu, que desde la década de los 90 ha ganado notoriedad gracias a sus atrevidas, intensas y muchas veces violentas historias, y que junto con Hollywood y Bollywood forma parte de las tres grandes mecas del cine contemporáneo y se ha convertido en apenas poco más de 30 años en un pilar de la industria cinematográfica a nivel mundial. Esta ola surcoreana forma parte de toda una industria del entretenimiento que está creciendo a pasos agigantados, desde los famosos boy bands y girl groups, con el popular K-pop, hasta las populares telenovelas de las que ha emergido un poderoso Star System, cuyo alcance es prácticamente global. Las temáticas de la cinematografía surcoreana van de la división de clases a la violencia extrema y a la injusticia social, alimentada por una época previa de censura por parte del gobierno que tuvo su punto más álgido en los 70 cuando los cineastas estaban obligados a producir películas políticamente correctas. Este cine de propaganda comenzó a perder público, pero ya para la década de los 90, gracias a una ley en donde se fijaban cupos al número de cintas extranjeras que podían ser exhibidas por año y en su lugar se promocionaba su cinematografía nacional, lograron que muchas de sus producciones fueran más populares que las hollywoodenses, al punto de superarlas en taquilla. Esto trajo consigo la libertad para los creadores y a la postre la conquista del mundo occidental. En el cine asiático hay una conciencia social por retratar la pobreza que aqueja a sus países desde diferentes ángulos, como en Shoplifters, del director Hirokazu Koreeda, que es más un retrato cariñoso hacia los menos favorecidos. Este ejemplo escapa a otros ejercicios que hacen de la pobreza un espectáculo y explotan la miseria siempre con tintes negativos. Parasite se inserta dentro de dichas temáticas. Es el último filme del galardonado director Bong Joon-ho, que llega después de la polémica entre Cannes y Netflix suscitada por su última película, Okja. A su vez, el cineasta demostró que puede adaptarse a las producciones hollywoodenses como en Snowpiercer, en donde, por cierto, Chris Evans está impecable. Joon-ho regresa a su natal Corea del Sur para retratar
dos caras de una sociedad dividida entre la miseria y la opulencia, y cuya unión solo es posible a partir de cómo una sirve a la otra. Este mismo tema ya había sido retratado en Snowpiercer, en donde la división de clases es fundamental para comprender la principal herramienta del director, la construcción y uso del espacio. En Snowpiercer, este viene condicionado por un tren que viaja a gran velocidad sin detenerse. De la cola a la punta, los vagones cambian. Los decorados atestiguan la distancia entre los ricos y los pobres, entre quienes experimentan con esa carne de cañón, entre quienes tienen acceso a ciertos beneficios y quienes son resguardados a la espera de una oportunidad. La segmentación en vagones permite al realizador emitir su postura contundentemente y, al igual que en Parasite, conforme avanza la trama, esta se torna cada vez más ominosa. En ambos filmes la premisa es clara: destruir las distancias a través de la revuelta o la infiltración. Atención, a partir de este momento hay spoilers de la película. Podía pasar. En Parasite demuestra su habilidad para usar los espacios como analogía social, en donde la pobreza se sitúa literalmente en lo más bajo, en un compactado sótano en lo profundo de la tierra que sobrevive de las obras, en donde habita una familia desempleada con 2 hijos en edades bastante adultas como para trabajar, pero que por las escasas oportunidades están imposibilitados. Y por el otro lado, el mundo millonario, prácticamente inalcanzable, que se ubica en una moderna mansión diseñada por un famoso arquitecto, en lo alto de una colina, alejada de las familias de escasos recursos y de las peripecias que las aquejan. Aquí, los ricos gozan cuando la lluvia despeja el cielo, mientras los pobres se lamentan porque un diluvio se llevó sus pocas pertenencias. Su puesta en cámara está condicionada por los espacios en donde vemos a los personajes moverse e interactuar, mientras que en el sótano casa de la familia de escasos recursos, los espacios son reducidos y por ello los integrantes siempre están conviviendo juntos. Con la familia opulenta, los planos son abiertos para demostrar la inmensidad de las habitaciones. Sin embargo, vemos a los personajes solitarios. La mansión funciona como huésped para una familia parasitaria que encontrará la manera de vivir o tener por lo menos una muestra de las mieles que emanan de los millonarios afortunados. Logran a base de engaños colarse en su vida y poco a poco se introducen en ella gracias a la inocencia y confianza mostrada por los ricos. Y aunque muchas veces son satanizados, Joon-ho muestra otra perspectiva, y más bien, por el otro lado, reconoce la malicia de los pobres, porque al final, los ricos también tienen necesidades, tienen el dinero, pero son ingenuos a diferencia de sus contrapartes. En esta realidad deja salir lo peor de las personas, su egoísmo y de cierta forma su venganza porque han sido ignorados toda la vida. Las deudas y la economía los ha mantenido en aquel sótano social. Y aún así sueñan con algún día ocupar la misma posición de quienes les dieron empleo. Uno de los diálogos, haciendo referencia a la esposa millonaria, sentencia: si yo tuviera todo este dinero, también sería buena. Y es aquí donde recae la premisa de Kuleshov. La geografía creativa se construye a partir del uso del sótano como principal recurso narrativo. Un diálogo planta la semilla que devendrá en locura. El olor del señor Kitaek, patriarca de la familia pobre. Según se describe, este hedor es húmedo y se debe al encierro dentro del sótano. Ese diálogo tendrá su consecuencia más adelante y está relacionado con la revelación más importante del filme. Dentro de la majestuosa mansión hay otro sótano oculto que resguarda al esposo de la anterior ama de llaves. Esta, desesperada por rescatar a su marido, vuelve a la casa para encontrarse con la familia parasitaria. Se establece un puente entre las dos familias a partir del espacio. Comparten dicho olor a encierro, a una prisión que no viene forzosamente de impedir la libertad, sino de condicionarlos desde su marginación. La única forma de escapar a la pobreza es succionando los recursos de la opulenta familia que habita ahí. Con ambos elementos, la unión entre sótanos y el contexto de sus respectivos habitantes, Bong-ho hace estallar la relación entre pobres y ricos con una escena climática bajo la luz del sol. El señor Park huele al esposo de la ex ama de llaves que escapa del sótano al interior de la mansión. Es exactamente el mismo hedor del señor Taek. Al ver la reacción de Park, Taek se abalancea hacia él, en un acto de locura y frenesí para asesinarlo. En esta secuencia el director construye a partir de los distintos elementos de los que dispone un cineasta: montaje, sonido, actuación, fotografía, y apela a la memoria del espectador. Está perfectamente escrita porque nos hace partícipes del ataque. Si bien Kuleshov hablaba de un espacio físico,
Aquí, el espacio que se construye es interno. La cámara es aliada de su director. Este la complementa con elementos del decorado, principalmente las escaleras y la ubicación de los hogares de las familias antagonistas. La cámara se angula en contrapicado para destacar a la imponente mansión que se encuentra a la altura de una colina. Hay que subir literal y metafóricamente para vivir en ella. Una de las secuencias más maravillosas es el escape de la residencia bajo una tormenta. Los personajes descienden, bajan la colina, pero para llegar a casa tienen que bajar entre las calles. Y con ellos, la cámara también desciende tal como lo hizo en ese primer mítico plano. La cámara acompaña pero baja con ellos, y así lo hace el espectador. La inundación del sótano decadente es una advertencia de lo que ocurrirá hacia el final de la película, y con ello, una frase que sentencia a los personajes de la familia Taek: déjame vivir aquí abajo. El elemento del sótano dentro de la mansión es la principal herramienta para construir el suspenso. Funciona tal y como lo hace la bomba de Hitchcock. El espectador sabe que está ahí, pero la familia Park desconoce tanto su ubicación como los residentes que se encuentran debajo. Este mecanismo aporta al tono, ya que mientras arriba ocurren situaciones de tinte cómico, debajo hay hasta un cadáver, el del anterior ama de llaves. El uso de ambos elementos construye tensión. Después del descubrimiento, las acciones de los personajes tienen un peso doble, y el público es consciente de ello todo el tiempo. Para el tercer acto de la película, el tono y todo lo contenido dentro del filme cambia completamente, desde la iluminación, el clima a las afueras, hasta lo que ocurre dentro de la hermosa mansión. El espectador deja de reírse y comienza, al igual que los personajes, a cuestionarse. ¿Por qué todo se está saliendo de control? La tensión se ha apoderado de la pantalla, la sátira termina y el suspenso se eleva. Hemos transitado de un filme con tintes cómicos a un clímax trágico donde los parásitos terminan por devorar a sus huéspedes y se destapa una caja de Pandora llena de delirio y oscuridad. Finalmente, a la manera clásica de los cuentos que plantearía Vladimir Prop en su Morfología del cuento, al principio de la película, Ki-woo recibe una roca de un amigo. Es un objeto mágico en la tradición del cuento, que ayudará al héroe a cumplir su misión. Ki-taek pregunta si es meramente decorativa, a lo que el amigo responde que trae riqueza material a las familias. En efecto, la roca trae riqueza, pero también funestas consecuencias. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué les pareció Parasite? ¿Qué otro tema les gustaría ver en el canal? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon para acceder a contenido exclusivo del canal y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.